Bueno, buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo del horario y el momento que estén viendo este video. Bueno, este es uno de los videos de, de material complementario para esta materia que estamos viendo en este momento, que es Internet de las Cosas, de la carrera de eh, Tecnologías Aplicadas al Agro. Y bueno, como vengo diciendo, esto corresponde a una serie de videos introductorios que necesitamos empezar a, a ver, a entender, a los fines de poder terminar allá por finales de este cuatrimestre algunas aplicaciones simuladas, idealmente, de algunos proyectos de Internet de las Cosas. Bueno, tenemos que entender algunas cuestiones que son necesarias, que son la base del entendimiento de lo que es la robótica, lo que es la electrónica, lo que es la domótica, la automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Sin estos conceptos básicos no podemos entender mucho de las cosas que pasan. La idea es mínimamente entender por qué están pasando algunas cuestiones. Bien, vamos a arrancar muy brevemente haciendo algunas cuestiones que ustedes las traen por ahí del secundario o las traen de otro ámbito. Vamos a empezar a repasar lo que es un átomo. O sea, todos sabemos que la materia, todos los elementos que componen la naturaleza, las moléculas están compuestas por átomos, que se supone que es, desde la física clásica, el elemento más pequeño de la naturaleza. Vuelvo a insistir, de la física clásica. ¿Qué componen un átomo? Componen electrones que giran alrededor, en órbita, como satélites, alrededor de un núcleo, que ese núcleo está compuesto por neutrones y protones. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene cargas positivas y el neutrón, como bien lo dice su nombre, no tiene carga de ningún tipo. En una situación normal, una situación natural, un electrón tiene un átomo tiene tantos electrones como protones, manteniendo su carga neutra. Entonces, si yo acá cuento, tengo 3 electrones, debería tener 3 protones, como está acá en rojo, ¿no? Acá se ve un átomo normal, en estado natural, sin ningún tipo de intervención alguna. Y los electrones giran a cierta velocidad alrededor de la órbita, mientras más cerca, o sea, estos electrones nunca están, no todos están en la misma órbita, hay algunos que están más cerca, otros que están más lejos, aquellos que están más cerca están influenciados, están atraídos de una manera mucho más fuerte que aquellos que están más lejos, y a su vez aquellos que están más lejos, a modo de compensación, giran a velocidades más altas que los que están más en el centro. ¿Está? Este concepto es importante para entender cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver los conceptos de electricidad, no solamente la electricidad como concepto individual, sino la electricidad como disciplina, lo que uno podría llamar electricidad, electroestática, electromagnetismo. Yo le puse electricidad, me parece que es algo que representa a toda esta temática que estamos viendo. Quizá no sea el académicamente más correcto, pero creo que puede ilustrar mejor lo que queremos mostrar. Bien, la electricidad, ¿qué es en general? ¿Qué es la electrostática? ¿Qué es este concepto macro? Y podemos decir que es una forma de energía. La energía tiene es un concepto, si bien un concepto abstracto, nosotros la energía la medimos no concretamente por su impacto, porque no se puede medir, no se puede tocar, sino por sus efectos, las consecuencias que los intercambios de energía eh, afectan o cómo interactúan con los distintos objetos de la naturaleza. Y que la energía eléctrica como energía produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la consecuencia de aplicar esta energía eléctrica en un objeto, produce estas cosas, y básicamente se debe, ya voy a ver me estoy adelantando a la presentación, pero ya vamos a ver que se debe a la forma, a cómo se modifican esa estructura atómica que veíamos en la presentación anterior, a través de alteraciones que el ser humano, para
ciertos fines específicos le produce a ese átomo y eso genera este intercambio, esta transformación de la energía. Como decía en la presentación anterior, en un átomo en estado natural, la energía o lo que se llama entropía, que es la transformación de energía, es neutra, por lo tanto la energía no tiene ni absorbe energía ni disipa energía, ¿está? Ni emite energía, ni transforma energía. Bien, como decíamos recién, tenemos acá un átomo. El átomo tiene, fíjense en este caso, antes vamos a suponer que nos está esta flechita, y este átomo, este que está acá, voy a buscar un marcador, este átomo lo tenemos acá. Perdón, voy a borrar, está acá en su órbita. Tenemos acá en su órbita. Entonces tenemos los 1, 2, 3, 4 electrones, 4 protones y la cantidad de neutrones que tenga ese átomo. Y si yo le aplico alguna excitación, le aplico algo que ya vamos a ver qué es, podría yo lograr en algunos materiales, no en todos, en algunos materiales, todos aquellos que tienen átomos en órbitas relativamente lejanas y pocos átomos, puedo yo lograr que ese átomo, que ese electrón pase de un átomo, que sería este átomo, pase a este otro átomo. Bien, entonces fíjese, este átomo que estaba acá pasa a estar en este lugar. ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos encontramos acá? Acá nos encontramos, voy borrando para no molestar, estoy encontrando, si cuento acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 electrones y sigo teniendo 4 protones. Y acá tengo 3 electrones porque este es el que ocupa este lugar. Fíjense que está en esta órbita de acá en blanco. Este ocupa este lugar, por lo cual este átomo ahora tiene 3 electrones y tiene 4 protones. Por lo tanto, este recibe el nombre de un ion positivo porque este átomo está cargado positivamente, tiene más cargas positivas que negativas, y este otro átomo podemos decir que es un ion, o se le llama ion negativo, porque tiene ahora más electrones, que el electrón, no vamos a entrar en detalle y en definiciones más atómicas, más químicas que otra cosa, porque consideramos que es negativo y positivo cada uno de ellos. Entonces, la carga eléctrica de un material, de una partícula, de una molécula o de un átomo, si nos vamos al extremo, es una propiedad intrínseca atómica, que es esta, mediante el cual, con fuerzas o con fuerza que yo le aplico, logro obtener estos iones, estas cargas que tienen cargas positivas y negativas, que a su vez esas cargas positivas y negativas, como ya vamos a ver más adelante, generan entre sí fuerzas de atracción y repulsión. ¿Mm? Y esta es una base fundamental teórica, conceptual, de por qué funciona o muchas de las cosas que nos vamos a ver nosotros en esta materia. ¿Mm? Así que tenemos, en resumidas cuentas, si yo excito este átomo con alguna fuente externa, logro ceder un electrón a este otro átomo, tengo distintas cargas, esas distintas cargas van a generar fuerzas entre sí. Vamos a suponer que yo le saco esa fuente de excitación por la cual yo logré mover este electrón hacia acá. Yo se la quito, sigo teniendo esta situación de carga positiva y carga negativa, y si yo estos átomos entre sí vamos a tener fuerzas de atracción o repulsión dependiendo de la circunstancia. En este caso ya vamos a ver que es tendría una fuerza de atracción. Bien. A ver, electricidad, para terminar este slide, viene de la palabra griega electrón, que eso es de un mineral, del ámbar, un mineral, que es con el cual empezaron los primeros científicos allá los griegos empezaron a estudiar estos fenómenos de electricidad, la estática, ese tipo de cosas, que
se evidenciaba y se marcaba muy bien en el ámbar que es un mineral, ahí, ellos lo pudieron ver ahí. La unidad de medida, la unidad de medida es el culombio. Esta es la unidad, existe, para que ustedes sepan, un sistema internacional de medidas que tiene ciertas medidas, ciertos patrones. Por ejemplo, en el caso de la longitud, es el metro, por más que después existe el centímetro, la pulgada, existe el pie, la milla. Para nosotros, en Argentina, hay una ley que se llama la ley, y un sistema, una ley y un sistema que se llama SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, que adhiere a la norma europea, que es la norma que nosotros tenemos, y en esa norma europea viene una cierta cantidad o una lista de unidades de medida que son las unidades formales. De ellas hay dos grupos, una que son unidades fundamentales, que son 7, y hay unidades derivadas que son el resto. Por ejemplo, una unidad fundamental es la longitud a través del metro. Una derivada de ellas es el pie o es el kilómetro, por ejemplo, o es la legua. Son unidades derivadas de esa unidad metro. Igual que el segundo en el caso del tiempo. Y en el caso de electricidad hay una que ya vamos a ver más adelante. Y el sistema internacional de medida tiene una unidad derivada, no fundamental, derivada, que es la carga eléctrica que tiene un material. Se mide en coulombios en honor a el ingeniero francés Charles, creo que era Charles el apellido, Charles Coulomb, el nombre creo que era Charles Coulomb, que allá por el siglo XVIII fue un investigador que hizo muchos aportes a esta disciplina, y en honor a él se le puso coulombio como unidad de medida de la carga eléctrica. O sea que fíjense que un coulombio equivale a 6,24 por 10 a la 18. ¿Qué significa? Esto es notación científica, para que no lo conozcan. El 6,24 es 10, al 6,24 lo multiplico por 10, por 10, por 10, y así 18 veces. O sea, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, 18 veces. ¿Está? Entonces, como el electrón es muy pequeño, un coulombio es una cantidad. Se trata de que el coulombio sea una cantidad grande, que no sea una unidad tan chiquita que después se me hace inútil para utilizar. Entonces, esto corresponde a la carga eléctrica. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, han hecho algo ustedes seguramente en el secundario, han visto el ejercicio del globo, que nosotros nos agitamos o nos frotamos un globo en la cabeza y vemos que después se pegan las cosas. Bueno, ¿qué pasa? El globo, entre el globo y el pelo hay esta sección de electrones de un lado a otro. Entonces, el globo y la cabeza y nuestros pelos quedan cargados, uno le cede electrón al otro. Entonces nuestro pelo y el globo tienen cargas diferentes, y como yo les decía, ya les anticipaba, las cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, esas cargas que tiene, cómo queda cargado positivamente o negativamente hacia el globo o el pelo, se mide en coulombios, o en coulombs, como depende, ustedes lo quieran decir. Bien, a partir de esto, ya tenemos las cargas, sabemos que es una carga eléctrica, que es un conjunto de iones positivos o negativos que componen una carga eléctrica. Puede ser un átomo o puede ser un montón, tanto como una molécula de ámbar, por ejemplo. Tienen que estar cargados positivo o negativamente siempre y cuando se le haya aplicado alguna excitación. Si no, en estado natural sabemos que cualquier mineral que uno traiga o cualquier cosa que uno tome, normalmente tiene carga neutra. Bien, y existe Coulomb, que fue este científico francés, dictaminó una ley muy importante que indica cómo interactúan esas cargas entre sí. Y él fue uno de los primeros que dictaminó, que no vamos a entrar en detalle, simplemente se los voy a contar, que cuando yo tengo dos cargas positivas, cuando yo tengo dos cargas, las tengo acá, como figuran acá, existen entre ellas fuerzas de repulsión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo estas dos cargas quietas, las tengo sostenidas, y yo libero, por ejemplo, esta carga que está acá va a tender a acelerarse o a irse en aquella dirección. Si yo puedo sostener esta, la puedo sujetar. Lo mismo ocurre si hago lo inverso, o si suelto las dos, que van a pasar. Una se va a ir para allá y la otra va a ir para allá, se van a separar.
Lo mismo ocurre cuando las cargas son negativas, las dos. Basta que sean iguales, esto ocurre. Y ocurre lo contrario cuando las cargas son opuestas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esta la puedo sujetar, la sujeto, y suelto esta va a tender a acercarse a esta? ¿Por qué ocurre esto? Por una cuestión del principio de conservación de la energía. O sea, van a tender a aquellas que están con cargas diferentes, juntarse para volver a ser un sistema con carga neutra, porque la naturaleza tiende al equilibrio siempre, ¿no? Entonces ese es el objeto. Lo mismo pasa con esta. La lógica, un poco para entenderlo, es que para que no se sigan generando cargas positivas más grandes todavía, se van a tratar de alejar, y en todo caso juntar con con carga de signo contrario. Y esas fuerzas, esto simplemente se los voy a contar rápidamente, ¿no? Para que lo aprendan y lo memoricen, pero esas cargas que tenemos, ya sea positivas o de igual signo o distinto signo, se rigen por esta ecuación general. O sea, estas fuerzas que vemos acá, que son magnitudes vectoriales, para aquellos que no saben, hay magnitudes escalares y vectoriales. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar, porque el tiempo no tiene una noción de distancia, de para dónde es, de qué dirección, qué sentido. El tiempo transcurre para todos lados igual. Pero una fuerza, por ejemplo, o una distancia, no es lo mismo decir 10 kilómetros caminé hacia el este que 10 kilómetros para el oeste. Vamos a llegar a dos puntos diferentes. Entonces, yo lo tengo que representar en un caso con un vector que sea de un largo dado, una escala que corresponda a esos kilómetros para un lado, y al otro lo voy a representar con un vector hacia el otro lado. Bueno, esto pasa lo mismo que las fuerzas. Estas fuerzas, fíjense, son vectores que en este caso me representan que las fuerzas se repelen, como en este caso, y en este caso me está diciendo que esos vectores son de fuerzas de atracción, porque tiene sentido contrario. Bueno, esa fuerza, que por eso tiene este simbolito acá, esta flechita arriba, porque significa que son unidades vectoriales. ¿Cómo se compone esa fuerza? Esa fuerza, ¿cuánto vale la fuerza que actúa, que se hace esta carga, por ejemplo, con esta entre sí? Primero que son iguales, eso por una cuestión de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que seguramente han visto en secundaria. Primero que son iguales y contrarias. Estas también son iguales y contrarias, no importa si una es grande y la otra es chica. Las fuerzas son iguales y contrarias. ¿Y de qué depende? Del producto de las cargas, carga 1 por carga 2, de manera directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si una de las cargas aumenta, la fuerza, las dos fuerzas van a aumentar, tanto esta como esta. En este caso, por ejemplo, si yo a esta fuerza, si yo esta carga, esta azul, la aumento al mismo tamaño que esta, vamos a suponer que sea el tamaño sea representativo de la carga, si yo aumento esta carga, estoy aumentando una de estas, que sería la Q2, por lo tanto la fuerza, ya sea esta o esta fuerza, las dos van a aumentar también. Se llama directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si aumenta una, aumento cualquiera de las dos, el resultado final va a aumentar. Ahora también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ya no la distancia lineal, sino al cuadrado. Significa que si yo aumento la distancia, estoy disminuyendo la fuerza que interactúan. O sea, mientras más lejos me voy de una carga, menos fuerza tienen esas cargas. ¿Está bien? Y no solamente, bueno, y el cuadrado significa que es todavía que amplifica el efecto. ¿Qué significa? Que si yo duplico la distancia que hay entre estas dos, por ejemplo, vamos a suponer que acá hay un milímetro, y yo duplico, y ahora esto pasa a valer 2 milímetros, esa distancia, en realidad la fuerza disminuye 4 veces. ¿Por qué? Porque es 1 milímetro, 1 al cuadrado me da 1 por 1, 1. En cambio, 2 al cuadrado me da 4. Por lo tanto, si yo duplico esta distancia, estoy disminuyendo en 4 por 4 la fuerza que tienen entre ellas. Bueno, y estos me da la dirección del vector, me dice que es para allá o para allá, y esto es una constante de proporcionalidad que tiene que ver por una cosa. Todas las fuerzas que se llaman a distancia, todas las interacciones de los campos
de campo a distancia, ya sea campo eléctrico, como estamos viendo, vamos a ver qué tiene que ver con esto, o campo magnético, o el campo gravitatorio, por ejemplo, de que tenemos nosotros con la Tierra, el campo de atracción, la fuerza que nos atrae se centra en la Tierra, como la fuerza que nos atrae la Luna, como la atrae nosotros a Marte, todos tienen su campo gravitatorio, se comportan con esta misma forma. La ecuación tiene esta misma forma. Acá en lugar de, en el caso del campo gravitatorio de la Tierra, tiene la masa mía y la masa de la Tierra. Si yo veo qué fuerza actúa sobre mí o estoy viendo mi peso, pero tiene esta misma forma. ¿En qué cambian? En esta constante. Esta constante de proporcionalidad, nada más, que tiene un cierto valor. Para el campo gravitatorio este valor es diferente, ¿no? La fuerza, el campo gravitatorio es menor que el campo eléctrico, que la fuerza eléctrica. Nada más que por una cuestión de tamaño no parece, pero es mayor. Bien, entonces vamos a resumir. La fuerza que ejerce, la ley de Coulomb dice que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 es proporcional al producto de las cargas, lo que estamos diciendo acá, al producto de estas dos cargas, e inversamente proporcional a la distancia. Cuando las cargas tienen el mismo signo se repelen, y cuando tienen distintos signos se atraen. Bien, bueno. Para cerrar este primer video, que tiene que ver con el campo eléctrico, les voy a mostrar, a ver, recién vimos fuerzas eléctricas, cómo se genera la fuerza entre dos cargas. Bueno, ¿qué pasa? Voy a volver a lo anterior. Ahora, acá estamos analizando siempre fuerzas entre dos cargas. Ahora, vamos a suponer que hay más de dos cargas. Que yo tengo las tres rojas. Saquemos las azules. Yo tengo estas tres rojas. Voy a seguir teniendo esta fuerza y la que hace esta carga a esta y la que hace esta a esta, que son estas dos que están acá, que son iguales y contrarias. Pero ahora, si yo tengo esta tercera carga, va a aparecer una fuerza que esta carga le hace a esta. Vamos a suponer que analizamos esta carga. Analicemos una. Entonces tengo esta fuerza, que es la que me hace esta carga. Voy a tener una fuerza para allá, que seguramente será menor que esta porque está un poquito más lejos. Pero tenemos otra fuerza eh, que actúa sobre esta carga, producto de esta carga. Ahora agreguemos esta azul. ¿Está? Agregamos la azul. Tenemos esta roja y tenemos esta azul. Tenemos estas tres. Y esta roja le va a generar una fuerza, ahora es de atracción, pequeñita, porque está lejos y encima la carga es más chica que esta, por lo tanto esta fuerza va a ser más chica que las otras dos. Y entonces esta fuerza, esta carga, perdón, fíjense que está afectada ya por tres fuerzas. Entonces ya no podemos hablar de una fuerza y la dirección de esa fuerza, sino yo tengo una multiplicidad de interacciones que están embebidas en un sistema que nosotros lo vamos a representar por un concepto que es campo eléctrico. Que el campo eléctrico es un concepto que me dice que tengo que analizar este escenario en distintas ubicaciones. Porque esto lo tengo acá. Pero ¿qué pasa si esta carga ahora la tengo acá? Van a pasar otras cosas. O si la tengo acá, van a pasar otras cosas. Porque todas esas cargas están afectadas por las fuerzas que hacen esta carga y esta carga. Si yo la muevo, van a tener afectaciones diferentes. Entonces, a ese concepto de cómo afectan las cargas, muchas cargas, a una en particular, se denomina el campo eléctrico. ¿Mm? Bien, el campo eléctrico, ya vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a ver, el campo eléctrico es cómo yo hago para dibujar las fuerzas, conceptualmente. ¿Cómo las dibujo? Bien, creo que con esto lo vamos a entender bien. Estas son dos cargas individuales. Esta es una carga individual y esta otra carga individual. Son dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Está? Analicemos una sola carga, un solo ion o una sola molécula que tiene una carga positiva o negativa. Bien, yo voy a empezar a dibujar lo que se llaman líneas de campo. Se llama línea de campo, es para dónde actuaría una fuerza si yo ahí le pongo una carga de prueba, que se llama. Vamos a suponer que yo tengo una segunda carga, porque yo necesito una carga. Necesito una que estoy viendo cómo es el efecto, y necesito otra carga para ir probándola. ¿Está? Para hacer una prueba. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una carga acá.
Pongo una carga de prueba, una carga ahí, y esa carga es una carga positiva. ¿Está? Pongo ahí, es una prueba que yo hago. Y esa carga, en ese punto, por la ley de Coulomb y por el campo que me describe esto, que son las líneas de campo, me dice que acá va a tener una fuerza que será para allá, en ese sentido. Si esa, y a esta distancia, vamos a suponer que yo tengo una distancia que es esta distancia, ¿cierto? Una distancia de, y tengo esa fuerza. ¿Qué pasa ahora si yo pongo una carga acá? Donde yo voy a tener una distancia, esta de 2, esta llamémosle de 1, donde la de 2 es mayor a la de 1. Por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una fuerza ¿para dónde? Para allá, y que esa fuerza va a ser menor a esta porque está más lejos. Acuérdense el concepto de ley de Coulomb. Y si está acá, tenemos una carga acá, la misma carga la ponemos acá, tendrá una fuerza más grande todavía que estas dos, porque tenemos una distancia más chica. Entonces, fíjense que las líneas de campo me dicen hacia dónde actuaría la fuerza si yo ahí pongo una carga de prueba. Ese es el concepto de campo eléctrico. Vamos el segundo caso, ya un poquitito más complejo, donde yo ahora tengo dos cargas. Tengo dos cargas. Voy a hacer foco sobre esta. Yo tengo dos cargas. ¿Está? Y en esas cargas, ¿qué va a pasar? Si yo pongo una carga de prueba acá, va a pasar lo mismo. Me dice que yo voy a tener una fuerza hacia allá. Yo pongo una carga acá, voy a tener una fuerza hacia allá. Ahora, si yo pongo acá, fíjense en este punto, acá en este azul, pongo la misma carga que pruebo acá, me dice que la línea de fuerza va a ser en este sentido. Si yo la pongo acá no se ven, son liñitas que, fíjense si son, porque si son de cargas distintos signos se atraen. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Si yo veo las flechas, a ver, voy a tratar de mostrárselas, fíjense ustedes, que acá las flechas apuntan hacia allá, hacia esta dirección, ¿está? No sé si se alcanzan a ver. Acá en esta salen y en esta entran. Así es como se establece por, por, eh, por convención las cargas positiva y negativa, ¿no? Entonces, yo lo tengo acá, voy a tener una fuerza que va a tener este sentido. Y la densidad de las líneas, ¿cuántas líneas tengo? Me indica el nivel del campo eléctrico. Fíjense que entre estas dos líneas de campo, acá, hay más distancia que en esta. Significa que el campo en esta zona es más intenso que acá. ¿Eh? Entonces, esa es una forma de ver cómo interactúan dos líneas. ¿No? Este es otro caso. Cuando yo vamos a suponer que yo acá le agrego otra carga positiva, acá le agrego otra carga positiva, y acá le agrego una carga negativa en contraposición, y acá le agrego otra carga negativa en contraposición. Lo que termina pasando en una situación de este tipo es que esta fuerza, por ejemplo, esta fuerza que ejerce con que es la que dibujamos acá, se va a compensar seguramente con otra que vendrá de este cuerpo, acá. Yo no quiero complicarlos mucho, pero créanme que cuando yo empiezo a poner cargas, las fuerzas que están en un sentido distinto a se empiezan a compensar y a cancelar una con la otra. Y solamente termina quedando, cuando yo pongo en una placa, esto es una placa metálica, esto es una placa metálica, me va a quedar cargas de un solo signo, si yo las puedo cargar con cargas de otro signo, una placa metálica, me va a quedar campo que tiene este sentido. Por lo cual, si yo acá pongo una carga de prueba, en cualquier punto que yo ponga de esta placa, se va a ver atraído hacia allá. Una carga positiva se va a ir atraído hacia acá para tender a que los materiales sean neutros de vuelta. Yo tengo un campo eléctrico lineal. Entonces, eso es no sé si se entiende, ese campo eléctrico no se ve, no es algo que yo lo pueda medir, lo pueda ver, lo pueda palpar. Solamente lo puedo ver y lo puedo entender si yo utilizo una carga, como le digo, de prueba, pusiese una carguita de prueba chiquita ahí y veo para dónde se mueve. Eso me va a indicar el campo eléctrico con la carga de prueba. Entonces, esto es un poco lo que funciona. Tengo varias cargas y tengo esta carga de prueba, esta que está acá.
esta fuerza es la que ejerce esta fuerza E1 la que ejerce la carga 1 y E2 la que ejerce la carga 2. Y como resultante tengo una fuerza resultante de la interacción de las tres, las puedo sumar vectorialmente y me quedo con una, y esa es la dirección del campo eléctrico, que es lo que tengo acá. Y para que ustedes ya lo vean, esto, acuérdense de esta imagen, cuando veamos un elemento fundamental de los circuitos eléctricos que es el condensador. El condensador lo que hace es generar un campo eléctrico adentro que tiene estas características. ¿Está? ¿El campo eléctrico de qué depende? Si yo esto lo saco de acá y lo paso multiplicando el otro miembro, podría decir que la fuerza, si yo dibujo esa fuerza que yo dibujo acá, que estoy buscando a ver eh, cuánto vale, depende de la carga que yo le ponga para probar, una carita de prueba que yo elijo y la pongo ahí para probar, y de la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, si la carga es más grande, será más grande la fuerza, y si yo aumento el campo eléctrico, con la misma carga aumentará también la fuerza y que le hace esa carga. ¿Mm? Bien, por último, para que ustedes vean, acá les dejo un videito, después se lo voy a ir pasando en los respectivos comentarios de los videos, para que ustedes vean con una explicación diferente, cómo sería este es un campo eléctrico de dos cargas, esto es campo eléctrico, estamos hablando, de dos cargas de distintos signos y unas de igual signo. Fíjense que en igual signo, estas se van a repeler. Fíjense que son distintas. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una carga de prueba acá, esto va a tender seguramente a ser algo así. Y tendré acá una fuerza que tendrá este sentido. Acá tendré una fuerza que tendrá este sentido. Y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van a repeler esta carga. Vamos a suponer que esta es mi carga de prueba. Mi carga de prueba, y si la voy acercando, estas líneas van a ser cada vez más juntas entre sí porque aumentará la intensidad del campo eléctrico. Acuérdense que depende de la distancia. ¿Mm? Bueno, con este videito complementario llegamos hasta acá, que es el fin de este primer video que tiene que ver con los conceptos básicos de electricidad y electrónica. ¿Mm? Bueno, saludos.